Buen día, estimados espectadores. Continuamos entonces con nuestra discusión de cómo hace la célula para adelantar el proceso central que lleva, que se llama el dogma central de la biología molecular. Hay diversidades de dogma central de la biología molecular, sobre todo cuando uno mira hacia los virus, pero cuando uno se fija en los organismos celulares, el dogma se concentra principalmente en los procesos duplicación, de transcripción y de traducción. Listo. Hemos visto anteriormente la duplicación, que es la formación de dos ADNs hijos descendientes de un ADN parental, y esos dos ADNs son iguales, ¿sí? Este proceso garantiza la fidelidad de la replicación y es el fundamental en la reproducción, ¿sí? Es fundamental para la reproducción de la célula y de los organismos la duplicación. Pero también hay algunos casos en los cuales no es totalmente fiel y no reproduce exactamente lo que había antes, sino que tiene algunos cambios, y esos cambios son las mutaciones que provocan la evolución y que llevan a la aparición de nuevos genes y de nuevas especies en la Tierra. ¿Listo? Entonces, eso es la duplicación, el fundamento de la reproducción y de la evolución. Ese ADN, pues, tiene unos mensajes para que otro grupo de proteínas continúen con la transformación, porque el ADN por sí solo no interactúa con el ambiente. Para que el ADN interactúe con el ambiente, algunos pedazos del ADN que se llaman genes tienen que codificar un producto funcional. Un gen es una secuencia de ADN que codifica un producto funcional. Y ese producto funcional puede ser de tipo ARN, ¿sí? Como por ejemplo los snARN, Small Nuclear RNA, o los microRNAs, o los RNAs de transferencia, RNAs ribosomales. Otro tipo de ARNs no tienen una función ya como de catálisis de reacciones o de adelantar cosas, sino que son un transportador de información, y ese ARN se llama ARN mensajero. Y hoy hablaremos entonces de lo que pasa con ese ARN mensajero, porque ese ARN mensajero es el que se convierte en proteínas, o no se convierte en proteínas. Ese ARN mensajero lleva el mensaje para que los que se encargan de fabricar las proteínas, que son los ribosomas, fabriquen la proteína que está codificada por el gen original. Vean que la información fluye desde el gen. Entonces, el día de hoy, pues, nos dedicaremos a hablar sobre la síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. Entonces, la síntesis de proteínas es un tema que nos va a llevar hacia el siguiente paso del dogma central de la biología molecular, que es la traducción. La traducción es el proceso entonces de tomar un mensaje que se encuentra en un idioma, que es el de los nucleótidos, y traducirlo hacia otro idioma que es bien distinto, que es el idioma de los aminoácidos. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso de la traducción. Se sintetiza, síntesis eh, de cadena de aminoácidos a partir de secuencia de ARN. Que ese ARN que se utiliza en este proceso es ARN de un tipo específico que se llama ARN mensajero. Porque recordemos que habíamos hablado de la existencia de varios tipos de ARN que acabé de mencionar incluso anteriormente. Entonces, por eso el ARN que se utiliza específicamente es el ARN mensajero. Este de acá, la
traducción de ese mensaje ARN, recordemos, es solamente el paso inicial de la conformación de la proteína funcional. Acá vamos a aparecer con una línea, ¿sí? Pero esa línea en sí sola no cumple todavía ninguna función. Para que pueda ser funcional, todo dependerá de la forma que adopte esa línea. Y ese proceso de conformación de la forma tridimensional del plegamiento de la proteína, pues entonces es el que se conoce como el proceso de maduración, que ocurre a través de 4 niveles de, digamos, maduración, que es la organización primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Eso ocurre de unas formas muy simples en las bacterias y ocurre de unas formas bastante complejas en los eucariotas, que son formas incluso que serán debatidas acá en la siguiente sección de este curso. Hablo para los que son los espectadores en vivo de esto, para después del parcial. Entonces, bueno, el principal momento en el cual se regula la expresión génica, o sea, cuáles genes se expresan en una célula, cuáles se reprimen, el momento en el cual ocurre eso es principalmente en la transcripción. Y habíamos mencionado los factores de transcripción que se ubican, por ejemplo, en las regiones -35 y -10 de las bacterias, o los factores de transcripción TIF que se ubican en las cajas TATA y en las cajas GC de los promotores de los eucariotas, ¿cierto? Entonces tenemos ahí el principal momento en el cual se regula la expresión de los genes. Pero la existencia de una proteína en la célula también se puede regular a través de regulación en el nivel de la traducción, sí, puede pasar, o también se puede regular a través del control de la función de la proteína. Una célula puede generar unos mensajes para activar o desactivar una proteína dependiendo de las necesidades del caso. Entonces, a la final, la actividad de la célula, que está determinada por la función de sus proteínas, pues puede regularse tanto en el nivel de la síntesis de esa proteína, desde el ARN mensajero, desde la transcripción, o desde la traducción, desde antes de que empiece a funcionar el ribosoma, o ya cuando la proteína está armada, pues puede regularse si funciona o no a través de diferentes mecanismos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es el lugar en el cual ocurre la traducción? Vamos a ubicar esto en un lugar en la célula. El lugar en el cual ocurre este proceso es, sí, usted lo ha mencionado allá en su mente, es el ribosoma. El ribosoma es el sitio de síntesis de las proteínas. Ahí es el lugar donde ocurre la lectura del ARN mensajero. ¿Y cómo es esa lectura? Es una lectura que ocurre en el sentido 5' hacia el 3', ¿sí? O sea, el ribosoma lo que va a hacer es tomar a este ARN mensajero desde acá, desde esta posición, y empezar a leerlo en este sentido, ¿sí? Vean que siempre el sentido de las cosas casi siempre es el 5', 3', ese es el sentido de la síntesis, y ese también es el sentido de la lectura del ARN mensajero. En el momento en el cual se va a hacer la escritura, ¿escritura de qué? ¿Qué es lo que escribe el ribosoma? El ribosoma pues escribe los aminoácidos a partir del mensaje que se encuentra ahí. La escritura va a ocurrir en el sentido amino, carboxilo. NH2. ¿Sí? O sea, los aminoácidos se van a ir agregando en el sentido desde el grupo amino hacia el grupo carboxilo, y ahí se va a ir formando entonces el enlace peptídico. Entonces, por eso es que nosotros dibujamos a los aminoácidos con el grupo amino a la izquierda y con el carboxilo a la derecha, porque ese es el sentido de escritura, y en nuestro idioma ese es el sentido en el que se escriben las cosas.
Entonces, esa escritura ocurre en el sentido amino-carboxilo. Ahora, ¿cómo es la lectura? ¿Qué es lo que lee el ribosoma? El ribosoma lee un código, que es el código genético. Ese código genético está escrito en un lenguaje en el que cada aminoácido está representado con 3 letras. Entonces, la lectura es del código genético. Ese código genético es un código que existe entonces, como les dije, en ese lenguaje de 3 nucleótidos que se llama el codón. Y cada codón, cada grupo de 3 nucleótidos, cada secuencia de A3 en 3, entonces me va a codificar la incorporación de un distinto aminoácido en la cadena que va a ir creciendo. Vamos a ver un poco de cómo es que funciona eso del código. El código genético es un sistema que nos va a permitir predecir cuáles son los aminoácidos que salen a partir de una ARN mensajero, ¿sí? Para eso entonces vamos a poner por acá primera letra, que sería la primera letra del codón. Por acá vamos a poner la segunda letra. Vamos a borrar esto más bien. Segunda letra. Y por acá vamos a poner tercera letra. ¿Listo? Entonces, acá en primera letra vamos a poner primero las pirimidinas U, C, y luego las purinas A y G. Por acá pues vamos a ponerlas en el mismo orden, U, C, A y G. Y por acá abajo, U, C, A, G, U, C, A, G, U, C. Bueno, vamos a ver entonces, digamos, la combinación de uracilo, uracilo y uracilo. Que se me hizo esta. Listo, acá ya vienen estos de acá. Si usted va haciendo esto conmigo en el cuaderno, no se le va a hacer tan eterno esta hecha de las rayitas que voy a hacer acá. Porque para clases virtuales uno lleva cuaderno. Yo creo que sí. No sé ustedes. Y silo, citosina, adenina y guanina al final. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver qué significa entonces todo este código genético.
que acabamos de dibujar. Vamos a ver entonces la combinación U, ¿sí? Primera letra del codón U, segunda U y tercera U. ¿Qué nos va a codificar eso? Fenilalanina. Y si se sustituye la pirimidina final uracilo por la pirimidina citosina, entonces vamos a tener también fenilalanina. Vamos a tener entonces, ya que si se pone una guanina al final de ese codón, guanina al final, una purina al final, pues entonces vamos a tener la producción de leucina. Y vamos a tener que cualquier citosina, uracilo y cualquier letra al final, cualquiera de esos 4 codones que nos van a aparecer acá, van a codificar también leucina. Leucina, leucina, leucina y leucina, ¿sí? Entonces la leucina hasta el momento tiene 6 codones que lo pueden codificar, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que codifican para leucina. Muy bien, a continuación vamos a encontrar que este de acá es especial, ¿sí? Los primeros 3 codones, o sea, AU, AUC y AUA, van a codificar el aminoácido isoleucina. Pero el codón AUG, que es el que se encuentra acá al final, el AUG, me va a codificar un aminoácido muy especial, que es la metionina. Y ese aminoácido es especial no solamente porque dijimos que su estructura era especial porque tenía azufre ahí en su estructura de la cadena R y eso, sino porque este de acá es el primer aminoácido que se incorpora en las proteínas. El ribosoma sabe que un gen comienza porque después de ciertas secuencias que vamos a llamar UTRs, de las cuales hablaremos adelante, después de ciertas secuencias, se encuentra el codón AUG. Y cuando se encuentra ese AUG, entonces ese es el inicio de la traducción. Ahí empieza a incorporar los aminoácidos y el primer aminoácido que se incorpora es la metionina. Vamos a tener que GU y cualquier aminoácido G y cualquier nucleótido GUU, GUC, GUA, GUG me van a codificar valina. Entonces, estos de acá, estos 4, son la valina. GU y cualquier otro nucleótido codifica o incorpora la valina. Ahora vamos a tener que USA y cualquier nucleótido incorpora serina. Estos de acá van a codificar el aminoácido de estructura especial, sí, prolina. Pero también hay que mencionar que este aminoácido es altamente hidrofóbico. Si ustedes observan el anillo que forma la prolina entre el carbono alfa y el grupo amino, pues inmediatamente se nota que eso no puede solubilizarse en agua. Ese también tiene la propiedad físico-química de ser un aminoácido no polar, además de tener pues esa estructura como atípica, ¿no? Tenemos acá la treonina, THR, en la combinación AC y cualquier cosa. THR, treonina. Y luego acá abajo tenemos que cualquiera de estos 4 va a producir alanina. Acuérdense que son 20 aminoácidos, vamos a ver cuántos llevamos. Tenemos fenilalanina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 aminoácidos hasta ahora. Bueno, a continuación vamos a tener la tirosina. Y acá, en esta posición UA y cualquier purina al final, adenina o guanina, vamos a tener estos codones que se llaman los codones de stop. ¿Sí? Esos codones de stop, entonces son los que le dicen al ribosoma, hasta acá es el final de la proteína, acá usted se despega y ya terminó su trabajo. Tenemos los codones de stop, que son el UEA, UAG,
tenemos otro por acá que es U, G, A, y tenemos al más famoso, acá es, stop, perdón. Y tenemos al famosísimo codón UAA, que estos tres son entonces los que constituyen los codones que le dicen al ribosoma: acá se acaba una proteína, así como la metionina le decía acá comienza una proteína, esos de ahí le dicen acá termina. Tenemos entonces acá la histidina, y acá vamos a encontrar a la, a la glutamina. Glutamina, muy bien. Luego vamos a tener acá a la asparagina y a la lisina. Y acá vamos a tener a los aminoácidos ácidos. Vamos a tener al ácido aspartico, ASP y ASP. Y acá vamos a tener al ácido glutámico, GLU. ¿Sí? Espero que se pueda ver bien. Vamos a ver. Bueno, acá vamos a encontrar entonces al de estructura especial cisteína. No. Es acá arriba. Cisteína. Y acá en esta posición vamos a encontrar el único codón que codifica para el triptófano. Vamos a encontrar a la arginina ocupando estas posiciones. Arginina, 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 arginina. Y acá este codón AC y cualquiera de estos va a formar una redundancia. Si es con una pirimidina, entonces va a ser otra vez serina. Y si es con alguna purina en la última posición, pues entonces va a formarnos arginina de nuevo. Arginina. Y finalmente estos últimos codones de acá codifican la glicina. Y ese es el código genético. Así es que un ribosoma lee tienen problemas para ver, me avisan por el chat, por favor. Entonces, así es que un ribosoma lee el mensaje que lleva el ARN mensajero. Bueno, esa es la esencia del código, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo hace una molécula para leer a otra? O sea, ¿cómo hace para ocurrir este proceso de lectura de A3 en 3? Pues bueno, vamos a proceder a hablar entonces del proceso de lectura del código. Esto es muy universal, o sea, hay alguna que otra modificación, pero no es muy significativa. Esto es una de las evidencias de que a todos los organismos nos une algo, ¿sí? Que es esta forma de hacer estas cosas tan importantes como, por ejemplo, fabricar nuestras proteínas o cosas así. Entonces, para hacer esta clase amena y hacerla en 3 momentos, les propongo que nos tomemos un pequeño descanso de 5 minutos y pensemos en el tema del código genético, que fue el que acabamos de discutir. Cuando volvamos, ojalá tengamos pues alguna pregunta y continuamos con la siguiente temática. Listo, entonces tomémonos 5 minutos y ya venimos para hablar sobre el mecanismo de lectura de ese código que se ha mediado
por el ARN de transferencia.